Ya, profe. Por favor, gracias. Disculpen. Así, todos los territorios atraviesan un largo proceso hasta alcanzar esa calidad de estado pleno, que solo será tal en la medida que ese estado haya logrado con éxito todos estos requisitos. Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organización social en el mundo, ya que en cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a aclarar muchas cosas. Bien, pues, como ya les decía, el Estado se creó para mantener al pueblo dominado, ¿ya? Porque recuerden que el Estado aparece en la época esclavista, donde habían amos y esclavos, o sea, esclavistas y esclavos. ¿Y qué eran más? ¿Los esclavos o los esclavistas? ¿Qué creen ustedes que habían más? Esclavo. Esclavos. Y entonces, imagínense que se levantaran todos los esclavos, ¿qué pasaría? ¿Quién ganaría? ¿Los esclavos o los esclavistas? Los esclavos. Los esclavos. Entonces necesitaban una herramienta que los mantuviera dominados y crearon el Estado. Y crearon las leyes también. Crearon el derecho para que se justificara el hecho de dominar a los esclavos. ¿Ya? Entonces se mantuvo como el Estado de alguna manera también establece un orden. Entonces el hecho de que haya un orden permite también que haya derechos y obligaciones. Algo, o sea que entre todas las cosas por las que se creó que era más que todo para dominar, también tenía cosas buenas. Al principio eran ciudades-estado. ¿Cómo así que ciudades-estado? Por ejemplo, que dijéramos que Escuintla era una ciudad y un país al mismo tiempo. Por ejemplo, Roma. Roma era una ciudad y era un estado al mismo tiempo. Bueno, ¿quién quiere leer los siguientes dos párrafos? Bueno, Loida Figueroa, mamita, ¿me hace el favor de leer esos dos párrafos? Sin embargo, la creación de entes supraestatales como la Unión Europea ha modificado el concepto tradicional de Estado, pues de legal gran parte de sus competencias esenciales en las superiores instancias europeas, económicas, fiscales, legislativas, defensas y diplomacia, mandándose así la soberanía original de los estados. Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales como, no son tales por tenerla tan mermadas sus capacidades y funciones en favor de otras formas de organización social. Por ello es importante conocer los atributos que distinguen a un Estado de otras instituciones. Ok, bueno. Permítame que me están escribiendo aquí. Vamos a ver. Sin embargo, dice la creación de entes supraestatales. Supra significa sobreestatales. Por ejemplo, la Unión Europea, que es o sea, es la unión de todos los países europeos, de todos los estados europeos. Entonces, eso se llama sobreestatales o supraestatales. ¿Ya? Ha modificado el concepto tradicional de Estado, pues este delega gran parte de sus competencias esenciales en las superiores instancias europeas, económicas, fiscales, legislativas, defensa y diplomacia. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes de un Estado es su moneda, por ejemplo, y Europa utiliza una sola moneda, ¿ya? Entonces, aquí vemos algo
algo de lo que importa el nuevo concepto de Estado, que ya son supraestatales. Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales por tener tan mermadas sus capacidades. O sea que mermado significa disminuido. Por ejemplo, en el anterior, me salté ahí donde dice mermándose así la soberanía original de los estados. O sea que ya no son totalmente soberanos los estados que conforman la Comunidad Europea, ¿ya? Pero siguen siendo estados. Y ahora repitiendo lo que está en el último párrafo, dice, otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales por tener tan mermadas, tan disminuidas sus capacidades y funciones en favor de otras formas de organización social. Por ello, es importante conocer los atributos que distinguen a un estado de otras instituciones. Bueno, ahora contestan estas dos preguntas. ¿Qué ha modificado el concepto tradicional de estado? ¿Qué se postula en cada país y en gran parte de las sociedades? Busquen las respuestas, les doy tiempo. Me avisan cuando hayan encontrado ya las respuestas, cuando ya las hayan escrito, mejor dicho. Profe, en la primera es ¿qué o quién? ¿Qué ha modificado? ¿Qué ha modificado el concepto tradicional de Estado? La creación de entes supraestatales. Supraestatales, así es. La creación de entes supraestatales, como la Unión Europea. Coloquen el ejemplo para que usted le sepa. Ok, yo sé. ¿De acuerdo? Para servirle, para servirle.
¿Ya contestaron, jóvenes? Profe, la segunda sería la existencia real o ficticia de un estado. Ajá, aquí lo acabo de leer, vamos a ver. En el primer párrafo, profe. En cada país y gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un estado. Sí, correcto. Profe, en la primera pregunta, la respuesta solo es la creación de supraestatales como la Unión Europea, Europea, modificado el concepto la de Unión Estado. Europea. Ajá. Hasta ahí, ok, gracias. Hasta ahí para servirle. Bueno, pasamos a la otra, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿cómo dijo que era la segunda? A ver, ¿cuál sería? A ver, está en la, vamos a ver, está en en el primer texto. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, a ver. La existencia real o ficticia de un Ajá. estado. Así es, señorita, así es. Bueno, vamos a ver, Geraldine Fabiola, Romero Morales. Fabiola Romero Morales. Geraldine Morales. Bueno, ya les creí que no respondió. Vamos con la siguiente. Shaylee Alvarado, por favor. Sí, profe. Haz el favor de leerme los dos primeros subtítulos. Su definición, por favor. Sí, está bien. Gracias. Funcionarios estables y burocracia. Es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno al funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación. Ahí estamos, detengámonos ahí un ratito. Un ratito, mamita, gracias. Es necesario que hayan trabajadores del Estado, ¿ya? Trabajadores del Estado. Entonces, por ejemplo, a ver, dígame, trabajadores, funcionarios del Estado y burócratas. A ver. Deme un ejemplo, muchachos. Diputados. Los diputados es un ejemplo de funcionarios del Estado. Burocracia, Magistrados. los magistrados, los diputados, digamos, los diputados, los jueces, los ministros de Estado, los alcaldes, todos ellos son funcionarios del Estado. Y los trabajadores, por ejemplo, burócratas son personas que, buró es escritorio y clase al gobierno, o sea, los que trabajan en las oficinas del Estado son los burócratas. ¿Ya? Ok, sigamos pues, mamita, Alvarado. Monopolio fiscal. Todo estado debe poseer el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento. Utiliza su burocracia para este fin. Muy bien, ahí está, utiliza su burocracia para este fin. Miren pues, solo el Estado tiene derecho de cobrar impuestos en un país, nadie más. Y por ejemplo, la SAT, los que trabajan en la SAT, que digo que trabajan en escritorios que son los encargados de cobrar el impuesto, son los que reciben este ingreso y se lo dan al Estado. Ese es el monopolio fiscal, ¿ya? Solo ellos pueden cobrar impuestos en este país. O en un Estado. Vamos a ver. Gracias, Sheila. Amarilis Muñoz.
Sí, Me hace el favor de leerme los primeros dos, estos dos incisos, pero me lee uno primero y después el otro, por favor, sí. bueno, ejército permanente. Se precisa de una institución armada de lo que proteja ante amenazas extranjeras e internas y se dedique a formar de defensa para aquel. Muy bien. Miren, pues, aquí, este es uno de los primeros elementos creados por el Estado. ¿Por qué les dije que fue creado el Estado? A ver. Para dominar al pueblo o esclavos. Para ordenar al pueblo, para mantener sometido al pueblo y originalmente a los esclavos. Vaya, entonces el ejército permanente es necesario un elemento de fuerza que obligue a los esclavos a estar sometidos y seguir siendo esclavos. Entonces también en un país está el ejército y la policía encargados de someter al pueblo. Porque si no lo desean, esos elementos de fuerza tienen que ejecutar la acción. Pero también supuestamente sirve para proteger la soberanía de cada país. ¿Ya? Pero por ejemplo, por eso digo supuestamente, porque, por ejemplo, invadir, entran por Petén, por ejemplo, a Petén entran los mexicanos y los beliceños constantemente a saquear y el ejército no está ahí, ya que es donde se necesitaría, ¿verdad? Pero eso es más asunto administrativo que el propio ejército. Pero el ejército fue creado con ese objetivo de someter al pueblo. Pero también en el proceso de sometimiento, también la Constitución dice que tiene que proteger a la población, ¿ya? Proteger a la población. Eh, Me imagino que en algún momento podrían hacerlo, ¿verdad? Ahora, vamos con el siguiente, monopolio de la fuerza legal. Monopolio de la fuerza legal. Todo Estado debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno. Es por esto que el poder legislativo crea leyes que son obligatorias. Cumplimiento y poder judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legislativo. Es legítimo. Mire, pues, Perdón. no tenga pena, mire. ¿Qué es legítimo? ¿Qué significa legítimo? Que es de ley. Se justifica en la ley para mantener el monopolio de la fuerza legal. O sea, dice, todo Estado debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno. No hay otra forma de mantener un orden, independientemente si es para someterlo, pues, bueno, definitivamente es para someter al pueblo, independientemente si es para aprovecharse del pueblo o para bien del pueblo. Se necesita una fuerza, ¿ya? Una fuerza que se encargue. Y eso se legitima, ¿ya? A través de la misma ley, porque legis, cada vez que ustedes oigan la raíz legis, significa leyes. Entonces, ellos están en ley, ¿ya? Por eso dice que el poder legislativo crea las leyes, leyes, ¿ya? Y el poder ejecutivo controla el uso de los mecanismos coactivos. Coactivo es obligatorios. Su cumplimiento y poder judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legítimo. Miren, pues, el organismo legislativo crea las leyes, el organismo judicial juzga y el que hace cumplir las leyes, supuestamente, es el ejecutivo. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo las preguntas de acá. ¿Para qué supuestamente existen los funcionarios y la burocracia? ¿A ver? Para que esté abocado de lleno al funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación. Así es. Para eso está. Para que esté abocado, para que esté dedicado.
La siguiente pregunta dice, ¿cómo se llama el atributo del Estado que debe poseer el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento? Monopolio fiscal. Monopolio fiscal. Monopolio fiscal. ¿En qué consiste? Toca las 5, profe. Ah, perdón. Las 5. ¿Para qué existe un ejército permanente en un estado? Para que proteja al Estado ante amenazas extranjeras e internas y se vaya a formar defensas para él. Así es, mamita, así es. Para que Tengo una pregunta. Sí, brother. ¿Dónde puedo encontrar la respuesta número 4? A ver, lee. Yo sé que lo vas a encontrar. Léelo. Mira que dice. Pero está ahí mismo donde usted tiene el... Ajá, ahí está. Ah, ok. Pues. Decime dónde. ¿Ya lo encontraste? No, profeta. Aquí está, mira. Monopolio fiscal. Ajá, así es. Ah, ok. Gracias. Bueno, ¿cuál toca? Las 6. Ya vimos. ¿En qué consiste el monopolio de la fuerza legal? Como dijo la señorita, bueno, en este caso sería: todo Estado debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno. Hasta ahí. Profe, se pone en desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno. Hasta ahí, muy bien, así. Bueno, vamos a ver pues, voy a leer yo. Elementos del Estado. El Estado se compone de 4 elementos fundamentales: población, territorio, gobierno y conjunto de leyes y normas. Ya este es un solo concepto, ¿verdad? Conjunto de leyes y normas. Comúnmente ustedes van a encontrar que son 3: población, territorio y gobierno. Pero aquí han agregado esta cuarta, que es conjunto de leyes y normas. Enseguida explicamos en qué consiste cada uno de ellos. Población. Es el conjunto de personas, hombres y mujeres, que viven en un territorio determinado. Las personas pueden ser nacionales o extranjeras. Las nacionales son reconocidas como ciudadanos o ciudadanas y pueden participar en la vida política del país. Miren, pues voy a leer y explicar todo y después contestan ustedes, ¿ya? Bueno, población es el grupo de personas que viven en un territorio determinado y bajo un mismo gobierno, ¿ya? Pueden ser la mayoría, obviamente, nacionales y un tanto, y más pequeño el grupo, las extranjeras. Los nacionales son reconocidos como ciudadanos o ciudadanas y pueden participar en la vida política del país. Solo los que son ciudadanos pueden participar en la vida política. Pueden ser habitantes, mas no ciudadanos. La población es la pluralidad de seres humanos, que puede ser contada. Cada 10 años se lleva a cabo en nuestro país un censo de población que permite saber cuántos guatemaltecos y extranjeros somos, qué edad tenemos, a qué sexo pertenecemos y muchos otros datos relativos a características sociales, económicas y culturales. ¿Ya? O sea, eso se le llama demografía, estudios demográficos. ¿Ya? Si usted puede anotarlo en alguna parte, puede decir que el censo lo que evalúa, lo que investiga son datos demográficos. El organismo encargado de registrar, sistematizar y difundir esta información es el Instituto Nacional de Estadística, INE. ¿Ya?
La nación es un conjunto de personas que ha reunido a través de la historia una serie de elementos que los une y otorga características particulares. O sea que nosotros como nación tenemos características particulares, costumbres, ya una etnografía o una raza común, etcétera. Bueno, voy con el territorio. Es el espacio geográfico en que se desarrolla la población de un estado. Toda población requiere de un terreno para vivir, desplazarse, realizar actividades de subsistencia, etc. El territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él. El territorio físico de la República de Guatemala se encuentra localizado en la parte norte del Istmo Centroamericano, entre los paralelos 13 grados 44 segundos. Vamos a ver. Sí, creo que son segundos. Vamos a ver. No me acuerdo si son segundos o son horas. Vamos a ver. No recuerdo. Pero bueno, son 13 grados y 18 grados. Latitud norte y entre los meridianos 87 y 92. Longitud oeste. Está delimitado así. Al norte y oeste con la República de México, al sur con el Océano Pacífico y al este con el Océano Atlántico y las repúblicas de Belice, Honduras y El Salvador. La superficie total del territorio de Guatemala es de 108.889 kilómetros cuadrados. El territorio de un estado está comprendido por 4 tipos de espacios: terrestre, aéreo, marítimo y jurídico. Cuando hablamos de territorio terrestre, pues es el que está en la tierra. Todo Guatemala que nosotros podemos pisar terreno es el espacio terrestre. El aéreo, pues obviamente la parte superior donde pasan los aviones, ¿verdad? Ese espacio es aéreo y pertenece a Guatemala. No puede cualquiera entrar solo porque sí. Hablo legalmente, pues. Obviamente entran sin permiso, pero legalmente no pueden pasar por el territorio aéreo guatemalteco. Marítimo, que corresponde a millas náuticas después de la costa que le pertenecen a cada país, ¿ya? Guatemala tiene un territorio de millas náuticas mar adentro después de la costa. Y jurídico, que no necesariamente corresponde al territorio, o sea, no que esté cerca, puede estar lejos, pero tiene derecho jurídico sobre él. Por ejemplo, Inglaterra tenía derecho jurídico sobre Belice y sobre las Islas Malvinas, no por derecho, sino porque, de hecho, porque ellos invadieron esos lugares, pero tenían derecho jurídico ante algunas naciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene derecho jurídico sobre, por ejemplo, las islas de Hawái, eso, ¿ya? Tiene derecho jurídico en parte sobre Puerto Rico, ¿ya? Ahora, el espacio terrestre comprende el suelo, subsuelo, lecho de mar y el subsuelo del mar territorial. El suelo constituye el territorio firme del estado encerrado dentro de sus límites o fronteras. El subsuelo abarca del suelo hacia el centro de la tierra. Además, el espacio terrestre comprende a islas y aguas nacionales e internas, ¿ya? ¿A qué se le llama territorio? A ver. Jóvenes, ¿a qué se le llama territorio? Todavía hay más que leer, ¿verdad? Ya no nos queda tiempo. ¿Ustedes están ahí? Sí. Ay, yo pensé que como desaparecieron las imágenes. Bueno, vamos a tener que utilizar parte de otro periodo para complementar este. ¿Estamos? Bueno, profe. Ok, ahorita mínimo van a contestar las 7, 8 y 9. Para el próximo día ya, porque ya leímos de dónde salen las respuestas de esas preguntas. Entonces, ¿cuándo vuelvo a tener con ustedes? Mañana. 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 Entonces, mañana, lo primero que me va a decir, porque yo voy a pensar que vamos con contra. Entonces, me dice, profe, tenemos que terminar lo derecho. ¿Ya? Nos toca la 10, desde la 10. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, bendiciones, se les quiere mucho. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones, profe, también lo queremos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones.